Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en 1973. Es periodista, escritora y docente. Y forma parte del grupo de escritores conocidos como Nueva Narrativa Argentina. Cuenta con una licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Fue su amor por el rock and roll que, en cierto modo, la llevó a la literatura. La música de artistas como Nick Cave o Patti Smith la encaminaron al descubrimiento de William Faulkner, Flannery O'Connor o al mítico Arthur Rimbaud. Sus comienzos en la escritura fueron influenciados también por escritores como Stephen King y H.P. Lovecraft. A lo largo de su producción, se ha consolidado como una figura destacada de la ficción gótica contemporánea. Su primera novela, Bajar es lo peor, fue publicada por Juan Forn cuando ella tenía 19 años. Es una historia de drogas, sexo y juventud malgastada o maltratada, que fue adaptada al cine con el mismo título bajo la dirección de Leila Grunberg. Contada desde múltiples perspectivas y abarcando tiempo y lugar, su última novela, Nuestra parte de noche, incluye temas como la relación entre padre e hijo, el poder y la impunidad. Ambientada durante la dictadura argentina, ofrece escenas de horror cinematográfico con tanta habilidad como describe el dolor psicológico. Y es que los informes de detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos representaron su primer contacto con el verdadero horror, según ha afirmado, y se convertirían en el hilo conductor de su obra, repleta de fantasmas, demonios y relatos de lo oculto. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y es considerada como la escritora argentina de terror más relevante en la actualidad, galardonada con muchísimos premios internacionales. Buenas tardes. A nombre de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida a la 16ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. En el escenario nos acompañan la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural, Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, y nuestra invitada de honor, la escritora argentina Mariana Enríquez. Cedemos la palabra a la doctora Rosa Beltrán. Muchas gracias. Esa es la única en la que me pusieron título nobiliario, que como dice mi hija, eres doctora, pero no de las que curan. Me da un gusto inmenso, inmenso que esté Mariana Enríquez con nosotros aquí en la UNAM, que estés, Mariana, que haya venido a la Fiesta del Libro y la Rosa y que estén ustedes para escucharla. Sé que algunas y algunos empezaron a hacer fila desde las 6:30 de la mañana. Eso es ser un verdadero fan. Ya llegaremos a ese punto en la conversación, pero vamos a irnos un poquito más atrás. Mariana Enríquez, además de ser una grandísima escritora, enorme escritora, es un personaje. Es una bruja gótica, ha sido descrita como mujer de alta magia, bella, de otro plano que no es este y todo lo que ustedes le quieran añadir. Pero también es autora de libros muy notables que además se han seguido editando con los años. Yo la conocí sin conocerla cuando publicamos en la Dirección de Literatura Alguien camina sobre tu tumba. Antes habíamos publicado un relato en Punto de Partida y dije, wow, qué potencia, qué enorme. Pero también qué rara afición. A una le gusta ir a los panteones, es cierto. Hay historias súper interesantes. Yo me acuerdo en alguno al que fui, una lápida que decía, su cuerpo no la contiene entera. ¡Wow! Pero bueno, ya que sea una afición y que escribas un libro sobre tu andar por panteones en el mundo, era algo un poco más allá de aquello a lo que estaba yo acostumbrada, ¿no? Y sin embargo, cuando le preguntan a Mariana por esto, ella tiene esta frase, creo que también parafraseando a una autora inglesa
Tú escribes, mucha gente se asusta cuando sabe que camina sobre muertos, aunque todos en todas partes más o menos caminamos sobre mayor o menor cantidad de muertos. Hay muchos más muertos que vivos. Es una verdad sencilla y todos terminan hechos tierra. Y es verdad. ¿Cuándo nació, Mariana, no tu afición por caminar en panteones, sino esta idea o algo más encarnado aún, esta naturalización del horror, de lo terrible, esta naturalización de todo esto y las ganas de escribirlo? Hola, primero, buenas, gracias por venir. ¿Están locos de hacer cola a las 6 de la mañana? ¿Para qué? Bueno, en fin. A ver, hay dos cosas. Por un lado está la afición por lo macabro en general, que a mí me viene desde muy chica. Puedo dar un par de ejemplos, ahora les doy. Y después la ficción de horror, que es otra cosa. Y después también lo fui entendiendo de muchas maneras, pero de muy chica había, por un lado primero estaba una cosa que creo que todos los que tienen mi edad, y eso después también continúa, compartimos, que es la cultura pop de la época. O sea, lo que nosotros consumíamos era las películas slasher con los asesinos en serie, que tenían unas historias espantosas. O sea, Freddy era un abusador de menores que aparecía en sueños y uno no lo podía matar. No es que es uno que mata, era un asesino importante. Twin Peaks, me acuerdo, en Argentina se pasaba doblado al castellano a las 9 de la noche y nada, empieza con una chica muerta, después no se entiende nada, yo estaba loca. Luego, bueno, obviamente Stephen King, pero no solamente leerlo, sino las adaptaciones. Luego en mi caso estaba, bueno, todo el folclore argentino y todas las creencias que están todas muy mezcladas con la vida cotidiana. Un ejemplo, para no dar siempre el mismo, pero para que vean cómo se van conectando las cosas, ¿no? En una provincia argentina al norte que se llama San Juan, hubo un terremoto. Argentina no es muy sísmico, pero en esa zona es un poquito, muy, muy fuerte. Mucha gente migró de San Juan a Buenos Aires. Y en San Juan hay una santa, que es una santa muy particular, que es la difunta Correa, se llama así. La difunta, siglo XIX, por algún motivo quiere cruzar el desierto en San Juan, que es un desierto, con bebé. Y se muere, como no puede ser de otra manera. Y muerta le da de mamar a la criatura. O sea, se pudre todo menos el pecho de la señora. Y es una santa popular de San Juan, entonces los sanjuaninos que vivían cerca de mi casa tenían, en vez de tener la Virgen en la puerta o lo que sea, la difunta Correa. Y los chicos íbamos y mirábamos, y para nosotros los que tenían eso en la casa eran brujos, malos, que es una muerta con un bebé, era un espanto. Es como una especie de Madonna con el niño retorcida. Había un sótano en mi casa, yo le decía a mis amigos que estaba mi abuelo, que era vampiro, que vivía ahí. Se los decía como una defensa contra el bullying, porque yo tenía ese problema que tienen algunos chicos, que tiene doble hilera de dientes. Entonces todo el mundo me trataba mal, entonces yo decía, y así aprendí que si uno es raro, también funciona. No tiene siempre que estar integrado, sino más bien todo lo contrario. Pero esto acontecía en el contexto de esa dictadura militar, la del 76-83, que era un momento muy fantasmal, que era un momento que hasta en el léxico era muy macabro, no era macabro, era gris, incierto. Mi padre trabajaba en una fábrica y siempre contaba, en ese momento estaban secuestrando líderes sindicales y decía, se lo llevaron a Miguel. Y yo pensaba, ¿dónde se lo llevaron? Sabía que estaba mal lo que había pasado, pero no entendía qué. Y hasta pensaba que eran como abducidos. Y en ese contexto después yo crecí, continúa el después de la dictadura, que fue también muy oscuro, porque es donde uno se entera de lo que realmente pasó. Vienen los años 90 argentinos, que son
el neoliberalismo full, no teníamos nosotros ninguna posibilidad de escape como jóvenes, y nos hacemos todos, mis amigos y yo éramos medio punks, medio góticos, medio Stones, pero de los 60 con la época de la magia negra, o sea, era como todo así. Y en ese contexto empezamos a ir a cementerios como una cosa transgresora. Era básicamente eso y la estética, ¿no? Hacernos fotos en lápidas. No sé, la tapa de Joy Division, no sé. No, que a mí encima no me gusta Joy Division, pero quiero decir, es la tapa de una tumba muy famosa en el cementerio de Staglieno, que es el primero del libro. Mucha gente lo primero que viene me dice, ay, ¿fuiste por Joy Division? Y yo les tengo que decir que no. Fui por un chico, como uno suele hacer las cosas en esa época. Y con el tiempo de ir a uno y a otro, y en ese momento yo tenía un novio que era mi mejor amigo, que incluso hacía juegos de Ouija en el cementerio, en La Plata, yo eso no me atreví nunca. Y empecé a pensar por qué, y medio que lo comprendí cuando una amiga mía, que se llama Marta, bueno, hace mucho que no la veo, pero digamos que no tenemos motivo para estar peleadas más que no vernos. Y ella encontró, o sea, el equipo de antropología forense argentino encontró los restos de su mamá, que estaba desaparecida. No todos, partes, o sea, algunos huesos. Y ella decidió darle sepultura, pero tardó un año en decidir dónde darle sepultura porque no sabía qué hacer con unos huesos de un esqueleto que estaba incompleto. O sea, era todo tan macabro como para decir, ¿y qué pasa si mañana aparece la otra mitad de las costillas? O sea, la abrimos y la vamos reconstruyendo, bueno, en fin. Bueno, entonces la tenía como en una cajita. Y al año de tener una cajita, digo, bueno, ya está. Y el entierro la sepultura fue un evento multitudinario, y ahí creo que yo entendí que la tumba para mí, como un niño y joven que creció en una sociedad donde el horror era que no hubiese tumba, o sea, que el cuerpo haya sido quitado del cuerpo social y que no estuviese enterrado en ninguna parte, más allá de la comodidad estética que me gustaba por toda la cosa un poco vampira, tenía además un trasfondo político y psicológico muy fuerte, que a mí me daba mucha tranquilidad. Era como decir, bueno, acá se terminó la historia, acá hay un epitafio, acá hay alguien que puede venir a poner flores o insultarte o lo que sea. Esto no es un cuerpo perdido. La mayoría de los cuerpos de la dictadura argentina son cuerpos que no van a aparecer porque no están en fosas comunes, fueron arrojados al mar. Y además es el día de hoy que los militares están en un pacto de silencio, con lo cual si están en fosas comunes no van a decir dónde están porque ya están casi todos muertos. Entonces creo que ahí se terminó de configurar por qué eran algo más que un gusto estético, flaner, simbolista, morboso. O sea, Mary Shelley, que tenía sexo con su novio arriba de la tumba de la madre, no sé qué. Más allá de todas esas cosas que me fascinaban, tenía este trasfondo. Y ahí fue cuando decidí que las crónicas que yo escribía de forma amateur en casa se tenían que convertir en un libro. Porque hasta ese momento me parecían como, bueno, eran observaciones, cosas que yo usaba eventualmente. Pero ahí dije, no, esto tiene un poco más, no es solamente hay muchos libros de gente que pasea por cementerios, en general buscando famosos, pero a mí me interesaban más las leyendas, la cultura, que además del cementerio público se está perdiendo bastante. Solo quiero añadir una cosa, no me aguanto porque es fortísimo lo que acabas de decir. En un país como este, donde todos los días se habla de levantados, ese verbo, ¿no? Desaparecidas, donde hay madres buscadoras, donde se sabe que muchos de los restos no van a aparecer, adquiere una connotación distinta, que hables de la profundidad que hay de verdad en el descanso de que alguien esté en una tumba, de que sepas que está allí, ¿no? Adquiere otra dimensión, más allá de la belleza que en sí misma tienen estos relatos. Y además quería que no fuese eso una cosa obvia, sino una cosa que después se puede ver, porque está el relato de la sepultura de los huesos de Marta, que es la mamá de mi amiga.
y que fuesen los espacios tomados como lugares donde están las leyendas, donde están las historias, donde pasan todas estas cosas aparentemente frívolas, pero el fondo no lo es en absoluto, y menos para mí. Entonces sigo buscando eso. Bueno, hola a todas, a todos. Qué maravilla verlos aquí. Gracias, Mariana, por aceptar la No, de invitación nada. de la UNAM. En línea con esto que están ahora comentando ustedes, estoy pensando en que acabamos justo de publicar un libro que se llama Canción de protesta por los jóvenes detenidos, desaparecidos, y que tiene que ver con esa búsqueda y en México cada vez más quienes están siendo desaparecidos son jóvenes y cada vez más jóvenes. Y estoy pensando en uno de tus cuentos, en El Petiso Orejudo, donde tienes este personaje que es un guía de turistas y que va y lleva a la gente por estos lugares horribles y dices esto: la ciudad no tenía grandes asesinos, si se exceptuaban los dictadores, no incluidos en el tour por corrección política. Sí. Y pienso en ese cuento largo que es Ese verano a oscuras, donde hay una chica que está entendiendo la situación política de su país, y ahí ejemplificas perfectamente esto que has dicho sobre los dictadores, sobre esa corrección política, nada más que en este cuento tú no les llamas a los dictadores ni a los generales tal cual, no se llaman represores. Tú encuentras una dimensión distinta en el lenguaje y quiero que me cuentes un poco sobre esto, porque tú los concibes como asesinos seriales. Es una cosa de precisión del lenguaje y de precisión del alma también, y de evitar esa corrección política. ¿Cómo llegas a eso? Sí. Bueno, el discurso sobre la dictadura en Argentina durante muchos años, y creo que eso provocó ahora una reacción conservadora, porque eso también creo que hay que pensarlo y poner todo esto en juego. Fue también muy congelado. Como decir, las víctimas son todas buenísimas, los dictadores ya sabemos que son todos malísimos, pero quiero decir, había como una especie para evitar una cosa que es un espanto, que es la teoría de los dos demonios, y que es una cosa que estoy cada día más convencida de que no es así. O sea, una cosa es el terrorismo de Estado, gente con todo el aparato de Estado asesinando a civiles, no importa que sean civiles que se hayan levantado en armas, o sea, a la gente se la juzga, etcétera. Eso no hay ningún tipo de discusión, pero se lavó bastante quiénes eran esas víctimas e incluso la propuesta política de esas víctimas, con la cual uno puede no estar de acuerdo o sí, da igual. Pero eso provocó, sobre todo en mi generación, que es la generación de los hijos, una explosión de tratar de contar cómo era para nosotros esa historia fuera de la solemnidad, fuera del libro de historia, fuera de lo congelado. Porque a diferencia de en otros países de América Latina, en Argentina en 1985 se juzgó a los militares y se hizo un proceso de memoria con organizaciones de derechos humanos oficiales, quiero decir, no ONGs, o sea, desde el Estado, investigando los crímenes del terrorismo de Estado y publicando libros con esos crímenes, un larguísimo juicio con testimonios de las víctimas, que yo me lo acuerdo, todavía no se pasaba por televisión porque daba un poco de miedo, creo, pero sí por radio de noche, se hacía como una síntesis de los best of, era como el best of a la noche, y mi papá me lo hacía escuchar con él, y mi papá me decía, escucha esto, mirá qué malos que son, esto tenés que acordar. Me estaba formando la conciencia ciudadana con violaciones de embarazada, bueno, cualquier cosa. Pies despellejados, y gente contándolo en primera persona, bueno, eso era el horror auténtico. Pero al hacer todo ese proceso, después el Estado necesita cimentar eso, contrarrestar la reacción contra eso, y se vuelve algo bastante estático, ¿no? O sea, y como bastante al que no se le podía contraponer ninguna terminología ni ningún otro discurso. Entonces empiezan a aparecer no solamente escritores, artistas en diversos medios, sobre todo de mi generación, gente entre 40 y 50 años, hijos de los muertos y también hijos de los represores, empezando a pensar la complejidad de lo que había ocurrido. Entonces hay
una película como Los Rubios, donde Albertina Carri, que es hija de desaparecidos, 2 padres desaparecidos, se llama Los Rubios porque ella va a investigar el barrio donde sus padres estaban clandestinos y todo el mundo los recordaba a él, a los padres y a toda la familia como rubios. Ninguno es rubio, pero para nada rubio. Pero los recordaban como rubios ¿por qué? Por el contraste, eran tan diferentes. Eran universitarios, eran marxistas, eran tan diferentes, eran intelectuales, digamos, ¿no? Tan diferentes que el barrio se acordaba, la pareja rubia con las chicas rubias, y no. Entonces ella hace una película que también es una pregunta a los padres de por qué, teniendo 4 hijos, decidieron ir a la lucha armada sabiendo que podía ser la muerte en vez de tomar la decisión de criarnos a nosotras, y la hace como con dobles, actrices que hacen de sí misma, todas con pelucas rubias. Es increíble la película. Pero el escándalo que provocó, porque era desacralizar eso, desacralizar a todo, a la víctima, al proceso. Otra película que se llama M, que es muy importante también porque es un hijo investigando en plan como vestido con una gabardina y en plan investigador, y lo que descubre es que a su mamá la delató su papá y que ese es el gran secreto familiar. Entonces ahí empieza como a desarmarse todo ese discurso y también había un momento para mí cuando empiezan a aparecer también los hijos de los represores, que también vienen con una carga fuertísima, y los hijos de los chicos que fueron secuestrados, una de las cuales es amiga mía, ahora les cuento esto porque es alucinante y que da para todo, empezar a hablar de no solamente el plan sistemático, sino llamar a las cosas por su nombre. Las cosas que hicieron los militares eran cosas que tenían perversión estética y cierto goce. O sea, uno va a uno de los campos de concentración, que es la ESMA, y uno se entera por la guía que el lugar donde tenían a los detenidos, el más grande se llama Capucha, el otro se llama Capuchita. ¿Por qué Capucha? Capucha es como un gorro con esta forma, ¿no? Con una forma de triángulo, porque eso tiene uno chiquito y otro grande. Entonces hay como 2 superhéroes, superhéroe con la capucha grande y otro capuchita. Era un chiste. Tenían nombres chistosos para las cosas, era todo tétrico a ese nivel. La idea, que es la idea del general Macera, que era el líder de las Fuerzas Armadas, de tirar a la gente al mar, al Río de la Plata, que es muy ancho, y luego al mar, no tira muertos, los tira vivos, dormidos, para que quizá se dieran cuenta de lo que estaba pasando o no saberlo. En eso hay una preparación estética del crimen, y perversa, hay un goce. Lo mismo que hay, porque no era un fusilamiento, es poner gente así y fusilarla y ya, no. Había gente a la que sacaban los fines de semana del campo de concentración y bajo amenaza, o sea, con la pistola aquí quizá, la llevaban a un asado, una barbacoa, para que no dijeran nada, como una demostración de poder, y luego los devolvían, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento, por ejemplo, el momento de ese cuenta, que es, hablemos de lo que era. Esto es como un asesino serial, el asesino serial que le saca la piel a una persona y se arma un traje. Bueno, esto hacían y estaban locos. Bueno, y esta chica que es poeta, se llama Ángela Urondo. Ángela es hija de un gran poeta argentino que se llama Paco Urondo, pero ella no lo sabía. A su papá lo mataron, a su mamá también, y ella fue adoptada por su tía. Nunca le dijeron nada. Yo la conocía porque era la jefa de prensa, nosotros hacíamos periodismo de rock, y ella era la jefa de prensa de una de las productoras que traía músicos de rock. Entonces yo a Ángela la conocía, no era Urondo, era Ángela Raboy, se llamaba en ese momento, la conocía toda tatuada, se colgaba así de la espalda, nos drogábamos juntas, no sé qué, y era la que me habilitaba a una entrevista con Sepultura, con Metallica, qué sé yo. De un día para el otro me enteró, no por ella, sino por toda una situación, que, después ella me lo cuenta, es muy amiga mía, que su tía le dijo que ella era hija de un desaparecido, pero ¿por qué se lo dijo? Porque el gobierno estaba dando subsidios monetarios. Entonces la tía quería que ella tuviera ese dinero. Ella es la única persona en la Argentina que logra desadoptarse, o sea, que logra
hacer para atrás el proceso de adopción, y yo en mi vida tengo una amiga que fue 2 personas. Pero es la misma, sigue con los mismos tatuajes, sigue colgándose, se sigue tatuando, y es una poeta muy interesante que por esto de las 2 vidas que tiene, lo que trabaja mucho con el léxico. Entonces, por ejemplo, en Argentina, cuando en esa época te agarraba la policía, se llamaba caer, cayó, como cayó. Entonces tiene un poema hermoso que se llama Caer no es caer, que toma todos los verbos, todo el léxico que se usaba en esa época y lo contrapone. Dice, parrilla no es parrilla. La parrilla es lo que se usa para nosotros para hacer asado, y en el léxico de los militares se usaba como el lugar donde se hacía la tortura. Entonces es un poema que va creciendo, además, como un aleph, como cambiando el sentido de las palabras, también para pensar ella en su doble vida. En ese contexto es donde yo empiezo a escribir terror, además, y empezando a pensar estas cosas como algo generacional. O sea, los otros no hacen lo mismo, pero sí están trabajando en otros géneros y con otra mirada acerca de eso, que está no lejos de... Nosotros estamos todos de acuerdo políticamente con el discurso oficial, pero otra cosa es lo que vos podés pensar sensiblemente de eso, que es lo que pasa cuando estás en una disciplina artística. Y ahí es otra cosa. Entonces ahí ese es el léxico que empieza a aparecer, que es fuera del léxico que se usa y que es el que para mí se tiene que usar políticamente. Un poco como el de la corrección política. O sea, yo creo que está bien referirse a la gente como se quiera referir y tener un respeto, etcétera. Pero después cuando estás escribiendo no puedes tener a la policía, a la corrección política acá diciendo, no, te falta un personaje de color. Y poniéndolo y decir, no, bueno, van a ser todos blancos, porque esta historia es así. Y si, digamos, el problema es eso, porque eso es algo que tiene que surgir naturalmente, y va a surgir naturalmente, pero la imposición es un problema muy grave. Y ahí yo estoy bastante orgullosa de cómo generación se desarticuló en alguna medida. Quiero nada más una pequeña cosa también, porque ahora que hablabas de estas maneras de asesinar a las personas que estaban incómodas con el régimen, que era lanzarlos desde un avión, es la historia de la pareja de Clara Obligado, la escritora argentina que se exilió en España, y ella no había podido hasta hace muy poco escribir sobre eso. Claro, es que no hay lenguaje para esto. Y el lenguaje del trauma, sobre todo quizás ya haya escrito sobre esto y ella no lo sepa, en otro sentido, quiero decir. Pero los cuentos muchos cuentos de Clara son cuentos sobre el trauma y sobre lo no resuelto. Entonces lo que no pudo fue nombrarlo como es, pero yo creo que pudo escribir sobre eso. Decir que no hay palabras es también un poco paradójico, porque yo siento que lo que tú has hecho es encontrar un lenguaje, un camino para nombrar esto innombrable. Es decir, no solamente tienes la literatura de lo fantástico que viene de la inmensa tradición de la literatura argentina, y tenemos a Horacio Quiroga, y tenemos a Borges, y a Bioy, y a Silvina Ocampo, y podríamos seguir, sino que no dejaste eso fantástico detenido ahí, quizá en el plano de lo literario y lo estético, sin quitarlo, sino que lo bajaste a este horror que estamos viviendo todos los días, todas y todos, y las chicas jóvenes que están aquí y los jóvenes también, y los ya no tan jóvenes, y a veces digo, y no lo digo como una broma, parecería con la violencia creciente en este país que ya ni siquiera aspiramos a una vida con calidad, aspiramos a morirnos de muerte natural, arriesgamos la vida todo el tiempo. Pero la parte estética no solo no la has perdido, sigue siendo el centro, es absolutamente literario lo que haces. Aunque ya lo dijeron en el video, yo quiero repetir algunos de los títulos para que vean qué belleza de títulos, ¿no? Alguien camina sobre tu tumba, nuestra parte de noche,
Las cosas que perdimos en el fuego, y el libro de cuentos más reciente, Un lugar soleado para gente sombría. Tus títulos compiten, hay concursos para ver cuál es el título más hermoso de la literatura entre gente ociosa a veces, como los que nos dedicamos a escribir. Con los de Carson McCullers, ¿no? El corazón es un cazador solitario. Bueno, pero ese es una mucho más belleza de título, ¿no? Pero ese es mucho más lindo, ahí ya pierdo, ¿no? No sé, yo te voy a poner ahí en esa lista para ganar el primer lugar. Desde el primero, Bajar es lo peor. Son enigmáticos, son interesantísimos. Y para ligar a lo que estaba diciendo Socorro, este último libro de cuentos, Mis muertos tristes, qué cosa más impresionante de cuento. Porque no crean que lo voy a espolear, aunque ya sé que la han leído como 3 veces, pero no importa, no voy a decirlo todo, solamente alguna parte. Es impresionante en este cuento, primero que nada, la voz, cómo coloca el punto de vista y la voz, porque a veces hablan los propios fantasmas, desde luego. La voz en este personaje femenino, que tiene un poder que no ha pedido ni ha buscado, pero pues nomás lo tiene y es horrible, que es el de oír a los fantasmas de quienes se han muerto. Por ejemplo, su madre que murió de cáncer y ella oye esa voz que son los gritos de dolor de los últimos días. Y no puede además apagarla, ¿no? Bueno, nomás le puede decir que hable un poquito, que grite más bajito. Entonces, como es su mamá y tiene alguna empatía, pues un poquito más bajito, pero no deja de gritar y en algún momento dado dice, hasta incluso es nuestra forma de conversar, nuestra forma de hacernos compañía. Y otro es el último, prometo, que voy a citar, el de un chavo al que secuestran para llevarlo a un cajero automático, pero el chavo no tiene tarjeta de crédito, no hay nada que le puedan quitar en el cajero automático y entonces lo matan. Y se le aparece todas las noches diciendo, tú no me quisiste abrir. Y ella, igual que muchos, no le abriría a un joven así porque no sabe si es quien te va a secuestrar y está fingiendo entonces que es secuestrado o si es el verdadero secuestrado. Lo que quiero decir con todo esto es que hay algo muy espeluznante y muy real, aunque sean cuentos que hablen de fantasmas, son absolutamente realistas. Hablan de los muertos que no se nos acaban de morir. Y en un país como este tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando tú escribes eso, ¿piensas también en realidades como la nuestra? ¿O de dónde sale esta fusión de lo fantástico clásico con lo urbano, con lo conurbado? Yo creo que literariamente la explicación es una explicación que tiene que ver con la tradición. En nuestro idioma increíblemente no hay una tradición de horror fantástica. Cuando digo fantástica, yo leí cosas que a mí me dieron mucho miedo cuando era chica, sobre todo, por ejemplo, de la posguerra española, que todas las novelas de la posguerra española son terroríficas, espantosas, de todo punto de vista. O sea, dan miedo. Yo leía Blasco Ibáñez, toda esa miseria, la chica que aborta, tira al niño entre las cañas, después otro va con el bote, lo encuentra. Así que, por favor. Bueno, eso estaba en mi casa y yo era como... Pero el fantástico rioplatense es una tradición de lo fantástico que sí, pero no es, salvo en algunos cuentos de Cortázar y en cosas de humor negro de Silvino Ocampo, es muy... Social no es nunca, pero es muy poco truculenta, es más elegante, quiero decir, ni hablar Borges, por supuesto. Pero de todos ellos yo aprendí, por un lado, el placer de la imaginación y por el otro lado empezar a leer literatura anglosajona con esta traducción. Pero mi gran traducción fue King, porque King es un escritor social norteamericano. O sea, King, todas sus novelas son novelas sobre problemas sociales. El Resplandor es sobre violencia familiar, It es sobre los dramas de pueblo chico, pero sobre todo el abuso de las infancias. Carrie, cuanto más pasa el tiempo, más relevante es una novela sobre violencia en los colegios, una novela sobre los asesinatos masivos de adolescentes en colegios, es eso.
Ella lo hace con telequinesis, pero con un arma sería exactamente el mismo problema. Cuando yo leí a él dije, es esto, pero tengo que encontrar qué hay en mi cultura, porque él está trabajando con su cultura, él está trabajando con Estados Unidos. Incluso de maneras muy incorrectas, como por ejemplo una novela que se llama Maleficio, donde el maleficio es que hay un abogado que es muy desagradable, que es obeso, mata a una mujer con el auto y como es abogado consigue, lo puedo spoilar porque ese es Stephen King, lo tienen que leer, consigue no ser condenado por esto, entonces el marido de la mujer le da un maleficio y le dice más delgado. Y es un comentario sobre la obesidad en Estados Unidos también, quiero decir, muy cruel, porque este hombre no puede parar de adelgazar hasta que se muere, básicamente. Entonces, hay una... Y yo dije, este es el modelo. Después empecé a leer Shirley Jackson, muchísimo el gótico sureño, porque el gótico sureño, sobre todo Faulkner, etcétera, tienen como esa idea, Toni Morrison, la idea de casi psicogeográfica, dirían los ingleses, de un lugar que está maldito y que no tiene redención. Todo lo que salga de ahí, no importa lo que sea que salga de ahí, va a estar contagiado y corrupto por un crimen que sucedió ahí que no se puede perdonar. Y la nostalgia que ellos tienen de esa vida que se sustentaba sobre el sufrimiento de los otros. Entonces, entonces por supuesto es Absalón. Y es este hombre que es un monstruo adentro de su casa, porque eso me representa a esa clase, ¿no? Bueno, entonces yo dije, es por acá, pero mi contenido tiene que ser un contenido. Y empecé a pensar en todo esto que estábamos hablando de la dictadura, pero no solamente, porque hay como una idea de que ese es el único horror. Argentina no tiene los niveles de violencia de otros países. Entre otras cosas, y esto también es una cosa de la que yo soy muy consciente, por una ventaja histórica y geográfica. Hacer o producir narcotráfico desde allá es carísimo, no tiene ningún sentido. Es así. Entonces podemos tener nuestras mini epidemias de algo, gente que toma crack, qué sé yo, una cosa, pequeños nichos de narco como Rosario, pero que son dos bandas que están por el control ahí de esa ciudad y de la zona, pero es micro, es absolutamente micro, las cantidades son micro, las pandillas son micro, a nosotros nos impresiona muchísimo, pero sobre todo tenemos el ejemplo al lado de Brasil, más que de otro lugar donde la violencia sí está fuera de control, pero lo que sí hay una paranoia, creo que por esto, desproporcionada respecto de lo real. O sea, lo real es sobre todo el crimen económico y por una cuestión muy loca, pero por ahí tiempo de explicarlo más o menos bien. En Argentina no hay moneda, ¿no? O sea, sí hay moneda, es el peso, pero nadie confía en el peso porque el peso desde el 68 se viene devaluando y tiene inflaciones pero brutales, de 1000 por mes, o sea, cosas absolutamente psicópatas, al punto de que hay un momento en el 2001 donde no hay dinero físico. O sea, estábamos en el trueque, yo te decía, Rosa, ¿te gusta esta carterita? Es linda. Le digo, bueno, te la cambio por esto que también es lindo, y así, no había dinero. Y la naturalización era tal que se terminaba esa situación en que no había dinero y se volvía con el dinero, pero todo el mundo, a mí me pagaron en bonos de deuda el salario, no una vez, un año. Y bonos de deuda de diferentes provincias, como si fuera bono de deuda de la provincia de Córdoba, que se llamaba Lecor, bono de deuda nacional, que se llamaba Lecop, los patacones, que eran de la provincia de... Entonces yo tenía todo eso. Y no todos los supermercados te aceptaban los bonos, entonces vos tenías que saber que la carne la comprabas con bonos de Córdoba allá, bueno, era esto, es una locura. Y en ese contexto lo que pasa es que todo el mundo guarda dólares en la casa. En consecuencia, vos sabés como ladrón que a cualquier casa que vayas vas a encontrar dólares, cualquiera. Esto hace, y cualquier persona que secuestres vos si tenés ganas, en su casa va a tener dólares. En muchos casos, muchos. Porque la gente tampoco confía en los bancos.
Entonces no pone los dólares en los bancos. Bueno, entonces esto lo que produce es que todo el mundo en su casa vive aterrorizado de que le vengan a robar. En muchos casos sí ocurre y les roban, pero quiero decir, la paranoia es altísima en comparación con lo que realmente sucede. El caso de este chico fue un caso real, un chico que le hicieron una cosa que sucede en toda América Latina, que es el secuestro express, que es solamente que saques dinero de los cajeros. El problema es que en muchas épocas de Argentina la gente no está bancarizada por todos estos problemas económicos que hacen que un banco sea una cosa absurda y uno se maneja de otras maneras, incluso con apps, ¿no? Entonces, en este caso, el chico existió y le pasó exactamente eso. Él se escapa de sus captores, que eran adolescentes como él, golpea un montón de puertas, ninguno y lo llama, pero muchos lo ven, que eso no está en el cuento, pero muchos le ven la cara, porque tocaba en las ventanas, y lo matan, porque para nada, los vieron a todos, entonces decidieron matarlo. Cuando yo me acuerdo del caso, es un caso más, esto pasa muy seguido, pero ese detalle de que el chico se haya bajado, haya tocado la puerta, era del barrio, o más o menos del barrio, y que lo hayan visto, yo pensé, toda esta gente que no le abrió no se va a olvidar más de esto, y ese es el fantasma de ellos. Es un fantasma, o sea, es literalmente un fantasma, pero literal en el sentido de real. Lo van a escuchar, van a tener la sensación de que los están mirando por la ventana, van a estar sugestionados con eso. Entonces empecé a usar eso y también el tema de las desapariciones no se terminó en la dictadura. Yo fui a la escuela con un compañero que tenía una banda de rock muy mala, pero estaba en la esquina de una comisaría y los molestaba a los comisarios, entre otras cosas, porque los comisarios regenteaban a las prostitutas y él tenía relación con las prostitutas, bueno, qué sé yo. Y un día, borracho, se peleó con un policía, el policía se lo llevó a la comisaría para pegarle, se descontroló en el golpe y lo mató. Y decidió hacer desaparecer el cuerpo. Pero nuevamente con toda esta escena del crimen, por eso los llamo asesinos seriales. Este chico, mi amigo, tenía una pequeña casita cerca del río. ¿Qué hicieron? Fueron a la casita, armaron una especie de fogata, armaron una escena como con unos porros, había un poquito de marihuana para que parezca que había estado ahí. Cambiaron de lugar unas ventanas en la comisaría para que si después iban a un juicio, que fueron, la gente que había sido testigo diga, ahí había una ventana y la ventana ya no estaba ahí. Entonces hubo que llamar a un perito arquitectónico para que dijeran, no, la ventana estaba en otro lado. Entonces toda esa locura en la que estás inmerso, yo no la puedo contar solamente con el realismo. A mí el realismo no me alcanza. No es suficiente, es absurdo. No, el género realista, que también está codificado, tipificado y tiene sus maneras de ser escrito, no se parece a esta realidad. Esta realidad tiene un barroquismo, un tipo de intensidad y una incertidumbre y un miedo en sí y una paranoia que no se puede contar desde el realismo. No son sentimientos reales, no son situaciones reales. Y no son situaciones de un cotidiano apacible, son situaciones de un cotidiano barroco e incluso en su violencia. O sea, entonces yo necesitaba el género del terror para poder hablar de estas cosas. Y el ejemplo que tenía eran los escritores norteamericanos que hablaban desde lo fantástico de sus propios errores sociales. Pero las cosas son fantásticas. Lo que quiero decir es, el fantasma de este chico es un fantasma. El chico viene de la muerte a decirles, no me abrieron la puerta, hello, y nunca voy a dejar de tocarles la puerta, porque tengo todo el tiempo del mundo porque estoy muerto. Y a ustedes lo que les quede de vida, la van a pasar mal porque soy un fantasma, soy malo y ustedes también son malos. Entonces, aunque tengan 80 formas de conseguir excusas para decir, no abrimos por esto, no abrimos por lo otro, no abriste, chao, se terminó. Entonces, todas esas cuestiones que a mí yo también me las pregunto, o sea, ¿yo le hubiese abierto la puerta? Creo que no. Pero también es también es un cuestionamiento a mí. Yo no me pongo en una superioridad moral, sino pensar en la decadencia
a la que esto llevó a la clase media que se cree progresista, que cree que tiene valores y que finalmente cuando es enfrentada a una situación política, sobre todo elige por el lado reaccionario, siempre. Ese cuento al que se refiere a Rosa, que está publicado en Un lugar soleado para gente sombría, con el que abre el libro, Mis muertos tristes, y quiero nada más mencionar que es una verdadera dicha tener a Mariana con 2 libros nuevos y que uno sea universitario en coedición con Antílope y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero ahora quiero decir cómo nos conversábamos de tu libro y cómo nos había simbrado este primero. Porque todo esto que estás diciendo sobre esa historia, lo que la alimenta, para mí tiene otro componente que no esperaba. Tus cuentos siempre, tu literatura me descoloca, pero es que ahora en este cuento, además de estar descolocada, estaba dolida. Me entristeció muchísimo, o sea, pensar en el horror de la tristeza, en esta cosa que usualmente leemos que ocurre. Los vivos son los que dan el alarido cuando ven al espectro o al fantasma, somos los horrorizados. Pero que eso cambie de lugar, y además que haya una tristeza en ellos sabiendo, los muertos sabiendo que están muertos, que son fantasmas, que se han afantasmado. Esa es una tristeza que no esperaba. Quisiera saber si lo pensabas de esa forma. El libro de cuentos los escribí todos en el verano de 2023, mi verano, o sea, enero, febrero. Hace un calor horrible, había apagones en Buenos Aires y yo como que estaba escribiendo en contra del corte de luz, me acuerdo. Y salieron todos muy tristes, muy melancólicos y para mí dan poco miedo. Cosa que es muy clásico del cuento de fantasmas. El cuento de fantasmas no da tanto miedo porque el fantasma finalmente es el que vuelve para decir se me hizo esta injusticia y necesito que me la solucionen. Yo leí muchos cuentos de fantasma clásicos en ese momento y son todos muy tristes. Si uno lee el cuento de la vieja niñera, por ejemplo, es un cuento tradicional. Un cuento clásico del Ghost Story, de la historia de fantasmas británica. De lo que se trata es una mujer que aparece por los páramos helados con su hija y lo que le pasó es que su papá, cuando ella quedó embarazada de un hombre que no le gustaba, le echó y murió en la nieve helada con su criatura. Y es muy triste, da miedo la señora helada con la fantasma, sí, pero más triste es lo que le pasó. Y un poco pasa lo mismo en Dickens, en Cuento de Navidad, o sea, dan miedo los fantasmas que se le parecen a Scrooge, sí, pero más miedo, o sea, que existan personajes como Scrooge, o sea, financistas, pues un financista cruel que presta dinero y no le importa a la gente a la que le presta dinero y que tengan que venir estos seres del más allá a decirle, señor, no es hijo de puta, digamos, o sea, se trata de eso. Y que haga falta eso, digamos, ¿no? Que haga falta, porque finalmente Scrooge no es que, para mí no cambia por el milagro de Navidad, cambia porque está asustado. Está asustado, dice, esto a mí me va a ir mal si no le empiezo a tirar unas migajas a esta pobre gente. Porque finalmente lo único que hace es llevar un pavo a la casa del pobre empleado ese que tiene esclavizado como un loco. O sea, ¿qué hace? Nada. Bueno, digo, y ahí terminó. Entonces empecé a pensar como el cuento de fantasmas básicamente como un cuento melancólico, como un cuento triste. Y cuando me di cuenta de eso dije, bueno, esto no tiene tantos sustos como en otros, y no me importa, porque es el momento también donde estoy. Por eso también la voz de eso, es una mujer de 60 años. Yo en general empezaba los libros, o la mayoría de los libros eran adolescentes, pero en este momento yo sentí la necesidad de hacer hablar a adultos. Los muertos siguen siendo jóvenes, pero porque lo son. Los muertos en general son jóvenes. ¿Por qué tenemos solo 10 minutos? Bueno, ¿puedo preguntar algo en la línea de esto? Que no. Que no. Hagamos Nada 20, echar, decimos nos van que a no, echar, que que nos nos echen. En la línea de esto, Pregunta. que a ver que vengan y nos saquen. Mariana, por esto que acabas
esto que acabas de decir, estoy en ese momento sobre la madurez y yo te he leído hablando sobre eso justamente, a veces muy cómoda con tu momento. Por ejemplo, y esto quisiera, ahora que tenemos a tantos jóvenes acá, desmitificando mucho la medicina psiquiátrica, hablando de la experiencia de la depresión, hablas de algo y escribes de algo que antes no habías podido o no habías querido escribir, ¿no? Sobre eso un poco quisiera saber qué nos quieres contar. Sí, a mí el tema de la salud mental en otro momento no lo quería tampoco escribir un poco, ¿sabes por qué? Por una cosa bastante más friola, porque estaban todos escribiendo autoficción y contando acerca de sus pastillitas y yo dije, me aburro, no tengo ganas. Y además yo tengo otra mirada que tenía que esperar un poco también personalmente para poder decirla con tranquilidad, que es yo no tengo nada para decir en el sentido de darle ayuda a nadie. O sea, yo tuve varias depresiones, yo consumí sustancias durante muchos momentos de mi vida, no lo hago en este momento, estoy bien, a veces estoy medicada, a veces no, depende de lo que el psiquiatra considera, tengo psiquiatra, psicólogo, pues soy argentina, todo el mundo tiene. Eso no, eso es así, eso no es una cosa, la verdad, qué sé yo, mi mamá tiene 2 psiquiatras y está bien. Entonces, es mayor. Bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué quiere que gaste su dinero? Mi dinero, en ella. Pero quiero decir, me quería sentir cómoda con que no fuese un discurso lacrimógeno o victimizado, porque yo no me siento así. O sea, y tampoco me siento una sobreviviente y nada, sino fue algo que pasó en mi vida y que no me termina de parecer tan terrible. E incluso en los momentos muy decadentes y muy penosos que tuvo todo el proceso, me parece que es un proceso de una enfermedad como cualquier otra y que uno lo supera, y cualquier enfermedad tiene momentos muy terribles. O sea, y muy... Lo que pasa es que hay cierta, por un lado hay un estigma al que por el otro lado se le corresponde una especie de glamorización como si fuese especial tener no sé si una enfermedad mental es el término, pero tener una crisis de salud mental. Entonces una crisis de salud mental la tienen los escritores, pero la crisis de salud mental la tiene el fontanero, la tiene tuvo el taxista, ¿qué tiene que ver? O sea, es como que tener una uña rota, es igual. Es como ser diabético, no hay ningún don no tiene nada que ver con la inspiración, no tiene nada que ver con la intelectualidad, con la cultura, con absolutamente nada de eso. Entonces yo necesitaba un momento donde se pudiera salir de ese lugar, por un lado. Y después, por otro lado, también tengo una edad donde todo eso se me hizo muy evidente de vuelta, mi relación con el cuerpo y con esas cuestiones, además de que yo creo que de eso hay que hablar con tranquilidad, o sea, no tener miedo a hablar de eso, etcétera. Creo que todavía las mujeres tienen, es un estigma normal, es la mujer, hasta en la literatura, desde literatura clásica, Jane Eyre, ¿qué pasa? No se puede casar con Rochester porque está la loca encerrada encerrada en el ático, pobre mujer. Siempre una loca en el ático. O este cuento, por hablar solo de cuentos clásicos, el empapelado amarillo, el empapelado de color amarillo, que es la mujer que tiene una depresión posparto y que ve unas cosas que son alucinantes, como mujeres embarazadas que se arrastran, no sé qué, y el marido en la depresión posparto le encierra en una habitación, en vez de conversar, estás triste, ¿qué hacemos? Salimos por acá, no sé. Algo, no le dejan ver al chico y le encierran. Entonces es un cuento de terror sobre la depresión posparto. Y es bastante reciente, desde 1890, por ahí. Digo, 100 años no es nada en cambiar una mentalidad. Entonces es normal que para una mujer sea rápidamente, bueno, está loca y qué sé yo. Pero lo que me pasa, yo tengo 50, es que en este momento yo estoy loca porque estoy premenopáusica. Entonces lo que tengo en el cuerpo es una tormenta hormonal tal que no me reconozco. También eso terminó filtrándose en la literatura porque es como la segunda metamorfosis. La primera es la adolescencia, ¿no? Donde de repente olés de determinada manera, sangrás, te salen bultos, te miran de determinada manera, odias a todo el mundo, etc. Y ahora es medio parecido, pero al revés. O sea, ahora te secás, el bulto cae. Bueno, hay todo un montón de cosas. Después te dicen, después te dicen, no, pero falta. Lo peor de todo es cuando me dicen, no, pero en 10 años, cuando se termine. ¡10 años!
Es un montón 10 años. O sea, son 10 años de estar así. O sea, levantándome eufórica y contentísima y después tener una depresión total, llorando porque se retira Novak Djokovic del torneo de Madrid. Llorando. En un aeropuerto veo la noticia y digo, no va a jugar el Mutua de Madrid. Pensando que ya a los 37 se va a retirar porque es viejo y yo tengo 50. Entonces, si él es viejo a los 37, yo es Novak Djokovic, número 1 del mundo. O sea, la hormona te pone la mente en cualquier parte. Entonces, esa distorsión, o sea, vivir en ese estado de locura acompañado por un cuerpo que está absolutamente trastornado y al que no reconoces, es un muy buen lugar para el horror porque el monstruo sos vos, por segunda vez. Y es un monstruo diferente al otro. Entonces, buenísimo, buenísimo. Esperamos que el próximo libro sea sobre eso. Aquí está tu primera lectora. hay un cuento sobre eso, se llama Metamorfosis, que es sobre la chica esta que le sacan un mioma y se enamora porque le recuerda a un jengibre. Pero rosita. Mira, yo quiero que todos tus fans, tú fuiste fan, tú sabes lo que es ser fan, Sí, yo pero soy. que además de ser lectores son tus fans, puedan tener el libro firmado que están esperando tener. Sí. Ya lo sé. Y Mariana, además de ser inmensa, ha aceptado firmar, es también entregada rockstar. Y me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Muchas acá, gracias. En la universidad, con Socorro, con ustedes. Y esto es solo, digamos, el precopeo, que sea la invitación a una siguiente conversación con Mariana Enríquez. Sí, y vámonos ahora a que firme sus libros. Mil gracias. Gracias.